supuesto a nuestra moderadora, la licenciada Pérez Vázquez. Pues muchas gracias, muy contento de estar con ustedes para, pues en formar parte de este conversatorio sobre un tema pues muy presente, ¿no? Que nos mantendrá ocupados un buen rato y que seguramente pues será pues el tema central en las conversaciones, las clases de Derecho Indígena, ¿no? Las que sucedan este semestre y bueno, seguramente el siguiente que toca regularmente la materia, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay diferentes maneras de abordar la reforma. Aquí en la mesa pues ya se han presentado dos. Una que da una visión panorámica de la reforma, ¿no? Y otra en donde se hace una reconstrucción de la genealogía que nos lleva y que nos tiene el día de hoy hablando de la reforma, ¿no? Me parece a mí que lo que hace falta ahora es problematizar la reforma, ¿no? Que es una manera distinta de verla y creo que es la que me corresponde a mí, no porque así lo hayamos decidido, lo hayamos escogido, sino porque me parece que eso es lo mejor para enriquecer la mesa, ¿no? Dada la manera en la que se abordó ya el tema por mis dos colegas anteriores. Entonces, bueno, pues yo trataré de problematizar la reforma, ¿no? Me parece a mí que es importante regresar para empezar a problematizar es importante regresar sobre algunas cuestiones del contexto de la reforma. Primero, pues no se puede entender fuera del proceso histórico de transformación social y renovación jurídica e institucional por la que atraviesa el país. No se puede entender fuera de eso, porque entonces no estaríamos comprendiendo cuál es su articulación con las otras reformas que se están llevando adelante. Las del paquete que ya se nos hizo referencia, ¿no? Pero también las que sucedieron antes y las que faltan, ¿no? O sea, tenemos que entenderlo en ese contexto para poder saber de qué se trata y encontrar el sentido histórico de esta reforma en el conjunto de las reformas que están sucediendo el día de hoy en nuestro país y que son todas muy importantes, ¿no? Y todas pues muy polémicas. Imagínense ustedes 40 años de neoliberalismo que no le habrán hecho a la formación de abogados, ¿no? A la educación jurídica. Por supuesto que hay resistencia para las reformas, más allá de los intereses y redes de poder y sesgos que se puedan tener, pues imagínense ustedes, por supuesto que sí, ¿no? Puede haber mucha polémica sobre las distintas reformas. Bueno, esta reforma ha tenido sus propias polémicas, no tan fuertes como otras, ¿no? No tengo ni que mencionar cuáles, pero ha tenido sus propias polémicas, ¿no? Pero el primer punto sería ubicarlas en ese contexto histórico de transformación social y renovación jurídica e institucional por la que atraviesa el país frente a 40 años de neoliberalismo, que también fueron 40 años de reformas neoliberales al derecho, y eso hay que decirlo así, y 40 años de una configuración de la educación jurídica neoliberal. Hay que tener esa capacidad de decir las cosas como son y de ser autocríticos, ¿no? Primera cosa. Luego, pues inevitablemente hay que hacer referencia a los acuerdos de San Andrés, no solamente porque pues en varios momentos del nuevo texto constitucional podamos identificar referencias a los acuerdos de San Andrés, tanto porque el actual abogado del INPI como en su momento Adolfo Regino pues tuvieron que ver en ello junto con muchos otros compañeras y compañeros, ¿no? Sino también porque hay que ubicar la reforma en la senda misma de un proceso de reivindicación de derechos particularmente colectivos de pueblos y comunidades indígenas en el país, ¿no? Y ahí es donde conecta de manera mucho más clara, tanto con el movimiento indígena nacional, particularmente con el zapatismo, ¿no? Y en específico con los acuerdos de San Andrés. Eso por un lado, ¿no? Ya de alguna manera ha quedado establecido. No obstante, pues hay un déficit todavía entre lo que es estas nuevas disposiciones constitucionales y lo que son los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés siguen siendo el gran horizonte, ¿sí? el gran horizonte de la legislación o de las normas mexicanas en temas de derecho indígena, pero también el gran horizonte para la imaginación y la reflexión de los abogados y el conjunto de personas, porque es un asunto interdisciplinario, que participan, que son parte, que están interesados en estos procesos. Ese es el gran horizonte, los acuerdos de San Andrés, ¿no? Incluso, pues es hasta poético porque los acuerdos de San Andrés incompletos, pues todavía sí generan más imaginación, ¿no? De lo que pudo haber sido. Entonces es muy importante no perder eso de vista. Pero no solamente eso, sino también porque parte de las polémicas con esta reforma
tienen que ver con el hecho de que grupos dentro del movimiento indígena nacional más cercanos al propio zapatismo presentaron propuestas distintas a la que se tomó como base para llevar adelante esta reforma y no trascendieron. Eso ha sido parte de las críticas y hay que decirlo también con toda transparencia, ¿no? Hay que decirlo de esa manera porque es cierto, también ya se dijo, el proceso de consulta fue muy amplio y qué bueno, porque eso es lo mínimo que esperamos los ciudadanos de este país, ¿no? Y el cambio tiene que verse en los hechos, también en los procedimientos. Qué bueno que haya sido así. Y aún así, pues hay personas para quienes no es suficiente. Y eso hay que decirlo, ¿no? Es muy importante reconocerlo. Es uno de los puntos de polémica. Bueno, luego, me parece a mí que también habría que ubicar, sobre todo porque pues escuché que gran parte del auditorio ahora son compañeros de primer semestre. Bueno, pues no hace mucho tiempo que la materia de derecho indígena es obligatoria en esta Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional, la facultad de Derecho más importante del país, ¿sí? Hace muy poco tiempo que esa materia es obligatoria, antes era optativa, y yo me acuerdo, hace 25 años, pues ya también era optativa y los grupos se cerraban porque se inscribían 3 locos, ¿no? Poco a poco, bueno, se fueron cerrando los grupos, hubo más grupos. Algunos nos tocó estar cuando la materia era optativa y ahorita, bueno, pues tiene una mayor sostenibilidad porque es obligatoria, ¿no? Y ahora, bueno, pues en los grupos hay muchos alumnos porque sí o sí tienen que cursarlas y al final de cuentas quieren los créditos para titularse, ¿no? Y poder ejercer. Entonces, bueno, eso está bien. Yo creo que eso, pues lamentablemente, esa obligatoriedad de la materia llegó por lo menos 25 años tarde, ¿no? O por lo menos desde la reforma constitucional del segundo Confort, desde ahí, ¿no? Por lo menos, o sea, llegó muy tarde, pero qué bueno que llega, ¿no? Luego, pues no hay que olvidar, se vuelve importante la materia indígena de nuevo, pues no por la deuda histórica, el sentimiento hacia los indígenas, nuestra segunda raíz, lo que ustedes quieran, no. Se vuelve importante en el contexto de la reforma energética del Pacto por México, en donde va una nueva política institucional de despojos hacia los territorios de pueblos y comunidades indígenas. Y lo que se quería era preparar operadores jurídicos que llevaran adelante esos procesos de despojo a favor de las empresas. Y eso hay que decirlo. Y hay que decirlo aquí en la universidad pública, porque precisamente eso es lo que en lo que no se pueden convertir ustedes. ¿Sí? Por eso aprovecho que están en primer semestre y se los digo así, con esa claridad. Al contrario, como también ya se ha dicho en la mesa, se requiere aquí gente comprometida con la reivindicación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, no gente dispuesta a entregar los territorios y a coartar la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas a favor de intereses privados en detrimento del interés público nacional. Eso es muy importante, ¿no? Y hay que decirlo. Luego, bueno, pues también yo creo que la reforma nos lleva a pensar pues algunas cuestiones muy generales del derecho indígena, ¿no? Viene de nuevo a cuenta, pues, ¿qué es eso del derecho indígena, no? Hay gente que quiere definir el derecho indígena como define el derecho civil, un conjunto de normas jurídicas que expide el Estado sobre una materia específica, ¿no? Bueno, ¿y qué es entonces, qué son las normas que en ejercicio de su autonomía y libre determinación generan las propias comunidades indígenas? ¿Ese también es el Estado que está actuando y generando normas? ¿O esas normas no son derecho y por lo tanto no son derecho indígena? O sea, ese debate viene de nuevo. Cada vez que hay este tipo de reformas, el debate viene de nuevo. Y son debates que hay que seguir dando, ¿sí? Porque el derecho indígena es algo más complejo de lo que parece. No es simplemente lo que el Estado de manera unilateral, heterónoma, dice que es, a través de sus procedimientos formales. Y todo el derecho, toda la normativa que se genera al interior de las comunidades indígenas en ejercicio de su libre determinación, ¿eso qué? Bueno, ese es un problema que también aparece, ¿no? Y luego, ustedes lo van a notar cuando les toque estudiar estos temas con mayor detenimiento, se ve en la reforma. Cuando uno lee la pura reforma, pues ahí está clarísimo. El derecho indígena es un régimen jurídico de excepciones y de protección reforzada. Y lo pueden ver en la reforma, como lo pueden ver en cualquiera de las múltiples leyes federales que hay en el país, y pues vienen algunos artículos, pedazos de, ¿cómo dicen? Bueno, algunas porciones normativas, ¿no? De esas leyes que se refieren a personas indígenas o a pueblos y comunidades indígenas, siempre es por excepción.
salvo, ¿no?, o tratándose de, y viene una regla distinta a la regla general para el caso, ¿no?, para que se aplique a quienes no son miembros de pueblos o comunidades indígenas, ¿no? Y luego, pues siempre siempre hay una protección reforzada en el caso de estos derechos, ¿no? No solamente por ser un grupo vulnerable más así en general, sino porque pues lo que hay ahí detrás es una discriminación histórica y estructural hacia pueblos y comunidades indígenas, ¿no? En fin, eso pues también parece que son temas que aparecen ahí y son importantes para contextualizar y entender mejor el sentido de esta reforma. Bueno, eso en primer lugar. Luego, pues yo anoté algunos puntos que me parece clave de la reforma y que voy a pues tratar de compartir con ustedes de la manera más amena posible, ¿no? Miren, en primer lugar, ¿no?, algunos pues ya por supuesto se han mencionado, ¿no? Esto del reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pues una de las, digamos, tres grandes discusiones, ¿no?, en la reforma de 2001, ¿no?, al artículo segundo, pues fue precisamente que no retomó esto que es una demanda que viene pues desde lo que está plasmada en los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y en cambio quedó la fórmula que también ya nos han comentado, ¿no?, entidades de interés público, como también son todavía los partidos políticos, ¿no? Bueno, esto en principio es positivo, ¿no? Es un paso hacia adelante y forma parte, esto sí, pues de la deuda con una demanda histórica del movimiento indígena nacional contemporáneo, ¿no? Y es muy importante esto. Ahora, aquí yo veo pues algunas situaciones. Pues en medio de eso, pues resulta que las propias resoluciones en tribunales fueron construyendo un caminito para llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque se reconocían derechos colectivos. Esos derechos colectivos pues eran para pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y eso se reconoció sobre todo a nivel de resoluciones judiciales, en sede judicial. Eso es muy importante que lo podamos mencionar, ¿no? Por eso es que durante estos años, aunque no fue en la Constitución y tampoco fue en las leyes, pues sí fue en criterios jurisdiccionales donde esto empezó a aparecer, ¿no? Luego ya cuando viene pues los cambios legislativos recientes con la ley del INPI, pues ahí en la ley del INPI sí se menciona esto. Pero eso que se menciona en la ley del INPI, pues no es lo que estaba en la Constitución, ¿no? O sea, es muy chistoso porque la ley del INPI estaba como adelantándose, y qué bueno, ¿no? Qué bueno porque le daba ya ese estatus a pueblos y comunidades indígenas. Bueno, ahora ya se armoniza, digamos, ¿no?, el propio texto constitucional con lo que ya se había avanzado en la legislación. Ahora, yo ahí el problema que veo está sobre todo vinculado con el tema del patrimonio propio, ¿no?, y la autonomía para gestionar recursos públicos. Esto ya estaba señalado, ¿eh? Esto ya viene de antes, no viene en la reforma, ahorita se reacomoda, pero ya estaba antes, o sea, no es de ahora, ¿no? Esto de asignar partidas específicas ya venía antes, y que ellos pudieran ejercerlos para fines que decidieran, ya estaba. Pero ahora pues cobra mayor sentido porque parece más viable, una vez que se han convertido en sujetos de derecho público. Y ojo, porque sujetos de derecho público es un municipio, es sujeto de derecho público, ¿no? O sea, es ese nivel, pues, que es el reconocimiento. Bien, si tienen esta personalidad jurídica propia, ¿no?, patrimonio propio, pueden ellos gestionar recursos públicos que les son asignados en las partidas que correspondan. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se va a requerir? Los pueblos y comunidades indígenas, pues yo creo que la gran mayoría, pues no tienen la capacidad para gestionar por sí mismos estos recursos públicos. Cualquiera que haya trabajado en el servicio público y más, si ha tenido responsabilidades patrimoniales, responsabilidades de manejo de recursos públicos, sabe que este no es un puesto de gorditas, ¿no? O sea, este no es un puesto de gorditas, es algo un poco más complicado, ¿no? ¿Qué es lo que se va a requerir? Y esto es lo que me preocupa. Pues lo que sigue es que se va a requerir personal especializado para poder gestionar los recursos públicos y administrarlos. Y además, pues ustedes, bueno, a lo mejor todavía no lo saben, pero hay normativas muy específicas y procedimientos administrativos para la gestión de recursos públicos. Y un montón de leyes y normativas que regulan esto, ¿no? Entonces se va a requerir personal especializado en ello. ¿Pero qué más? Pues eso lo que va a suponer
es una estructura burocrática en los pueblos y comunidades indígenas. Lo que sigue es la burocratización de los pueblos y comunidades indígenas. Cada vez más pueblos y comunidades indígenas se van pareciendo al propio Estado y cada vez más se van integrando más a lo que es el Estado. Ese proceso es algo que puede suceder a partir de esta reforma. Y fíjense que es algo a lo que muchos pueblos y comunidades indígenas del país le rehuyen. Y es algo que no quieren. No. ¿Se puede resolver de otra manera? Yo creo que sí. Que los municipios o las propias autoridades locales sean las que faciliten toda esta gestión y toda la administración a las comunidades, pero manteniendo, respetando siempre la capacidad de deliberar y tomar decisiones a la comunidad en ejercicio de su libre determinación, pero que sean otros los que operen. Se los digo porque a mí esto me tocó mucho verlo. Yo fui abogado muchos años en la Sierra Norte de Puebla y en la colindancia con Hidalgo, precisamente en San Pablito, un lugar donde se ganó un juicio electoral y se reconoció esto. Bueno, el problema que tenían es que no sabían, primero se peleaban porque no sabían en qué lo iban a gastar, y eso no saben la división que causó al interior de la comunidad de Puebla. Pero después, pues no sabían cómo gastarlo, porque había que hacer, bueno, a ver, ¿cómo se hace una licitación? Porque para algunas cosas había que hacer licitaciones. O sea, fue un problema, pues, ¿no? Esto ahora, pues, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa porque es algo que parece ahora sí viable, dadas esta nueva caracterización de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Bueno, otro punto. Se deja atrás la idea, la noción de usos y costumbres, de tradiciones, de prácticas comunitarias, prácticas tradicionales, en fin, ¿no? Se deja atrás eso y sobre todo ahora se insiste y se homogeneiza el vocabulario para utilizar la expresión sistemas normativos, ¿no? Incluso propios sistemas normativos, ¿no? Eso yo creo que es un paso adelante, ya estaba, pero ahora es mucho más claro y es homogéneo. Pero esto empieza porque cuando el derecho, bueno, a ver, cuando estas manifestaciones normativas de pueblos y comunidades indígenas empiezan a causar interés y son estudiadas sobre todo por antropólogos y antropólogas, ¿no? Mexicanas muy importantes, de las más destacadas del mundo, que todavía tenemos, porque varias de ellas afortunadamente siguen dando clases y publicando, ¿no? En el CIESAS y otras instituciones, ¿no? En el propio INA, en fin. Pues entran al tema, lo empiezan a trabajar como usos y costumbres, por un lado, pero por otro, también lo que siempre ha frenado, y esto a lo mejor Jacobo también tuvo oportunidad de platicarlo, esto me lo comentaba mucho el doctor Oscar Correas, con quien yo trabajé muchos años. Me comentaba, aquí lo que hay es un prejuicio para no llamar derecho a estos usos y costumbres de pueblos y comunidades indígenas. Ese prejuicio de alguna u otra manera se sigue manteniendo cuando siguen usando la expresión sistemas normativos. ¿Es derecho o no es derecho? Ya el problema también ya apareció en la mesa, ¿no? Esos sistemas normativos, ¿por qué no les decimos derecho? ¿No? ¿O por qué no le dicen sistemas normativos jurídicos? No sé, ¿no? ¿Es derecho o no es derecho? O sea, ahí es donde entra de nuevo el problema. Entonces, ¿qué es el derecho indígena? ¿Sí me explicó? Bueno, o sea, sí es un paso adelante, pero subsiste todavía esa vaguedad, ¿no? En las locuciones que se están utilizando. Bueno, luego, no se reconoce el derecho al territorio. Esto me parece muy grave. Si el primer derecho o el derecho fundamental de pueblos y comunidades indígenas es la libre determinación, pues el segundo seguramente será el territorio, por lo que implica el territorio. No solamente son las tierras, las aguas, los bosques, lo que ustedes quieran. El territorio incluso, me parece a mí, y esto para mí fue evidente en un asunto, fui también un tiempo abogado de los compañeros de Postlán, por una ampliación de la carretera de la Pera-Cuautla, ¿no? A lo mejor conocen. Fui mucho tiempo abogado de ellos. Bueno, pues una de las formas en las que se argumentó en los amparos era precisamente extendiendo el concepto de territorio no solamente a las tierras, ¿no? Sino la complejidad de la cosmovisión que estaba detrás de la construcción de la edificación original del pueblo de Tepoztlán. Pero además de eso, el cuerpo es también territorio del pueblo y la comunidad indígena, ¿no? Y todas las representaciones simbólicas que hay ahí detrás. No me detengo ahorita, pero son temas de derecho indígena. También lo cuento así para
que se interesen, porque todavía hoy lamentablemente, y también es cierto, pues muchos estudiantes se inscriben en la materia porque no tienen de otra, ¿no? Y la verdad es que no les interesa. Yo espero que a ustedes les llegue a interesar la materia. Bueno, pero se sigue hablando de tierra, medio ambiente, hábitat, recursos naturales, bioculturalidad, pero no del territorio. ¿Por qué se escamotea la palabra territorio? Cuando es una de las expresiones y de los derechos que mayormente ha reivindicado el movimiento indígena mexicano contemporáneo. Y no solo el contemporáneo, no el histórico. ¿Por qué se escamotea el uso de territorio? Es una también de las polémicas, ¿eh? Dicen, bueno, pues sí está muy bien, pero no, el derecho al territorio todavía no está ahí puesto, ¿no? Y queremos verlo ahí. Es un poco lo que están diciendo ahora algunas de las comunidades, ¿no? Bueno, ese derecho al territorio que no está todavía. Luego, una colectiva indígena sobre el patrimonio cultural material e inmaterial. Esta es una idea de Adelfo Regina. Yo varias veces se lo he dicho, esto está mal. Ahora voy a explicar por qué. Primero, lo de patrimonializar todo es un problema. Es también una manera de llevar adelante un proceso de despojo, ¿cómo decirlo?, de baja intensidad, ¿no? Así como que no se vayan dando cuenta, pero ahí estamos, ¿no? Primero, patrimonializarlo todo, lo material y lo inmaterial. Como si el lenguaje pudiese entrar ahí, ¿no? Como si las costumbres y todos los conocimientos tradicionales pudiesen entrar ahí. Primera cosa. Segundo, esto de la propiedad intelectual colectiva indígena, pues es la manera en la que le quieren dar vuelta pues a un montón de atracos y fraudes y abusos que han sucedido y son reales, y hay que denunciarlos y hay que atacarlos, ¿no? Pero solucionarlo de esta manera me parece que si bien te quita de encima algunos problemas, te mete en otros que pueden ser mucho más profundos. ¿Por qué? Para que esto ya sucedió a nivel legislativo, ¿eh? Eso está en la ley de propiedad intelectual, más ahí lo pueden ver. Pues esto ya está, porque esas son reformas de hace unos años. Eso ya está a nivel legislativo desarrollado. Ahí lo pusieron antes de la reforma constitucional que ahora estamos comentando. Entonces ya está. Bueno, para que ustedes utilicen una figura de propiedad intelectual, antes de eso deben tener una mercancía. Y antes de tener la mercancía, ustedes deben tener un bien como propiedad privada. Y antes de la propiedad privada, ¿qué es lo que hay? Bueno, lo que pasa es que muchos de esos bienes que forman parte de ese patrimonio cultural, material e inmaterial, pues resulta que son bienes de todos y de ninguno, porque son bienes comunes, ¿sí? Muchos de ellos son conocimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Se convierten primero en propiedad privada y después se convierten en mercancía, y entonces sí, ¿alguien lo registra? Porque el registro, aunque sea colectivo, excluye a todos los demás que no están dentro. Ese es el poder de la propiedad privada, ¿no? Excluye a todos los demás que no son titulares. Este es un problema. ¿Y saben qué? Es un problema de vanguardia en el derecho mundial. El derecho indígena mexicano siempre ha sido un derecho de vanguardia, porque pone estas discusiones que son discusiones de punta, en el derecho que más se mueve y donde hay mayores disputas a nivel internacional, que es el derecho de propiedad intelectual. Y ahí ahorita hay un debate muy importante que tenemos que dar desde aquí, desde México, porque esta figura es muy problemática. Y también lo que esconde son procesos no de protección, de despojo, de bienes comunes, de pueblos y comunidades indígenas, o sea, del territorio. Eso es lo que está ahí detrás. Bueno, luego, otro punto, se reconoce con mayor amplitud la garantía de consulta por medidas legislativas o administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, para obtener su consentimiento o llegar a acuerdos. Esto incluye el otorgamiento de beneficios justos y equitativos. Bueno, ¿qué les digo? Miren, yo recientemente trabajé en una institución pública donde veía los asuntos que tenían que ver con bioseguridad, protocolo de Nagoya, Kuala Lumpur, otros. Bueno, esos eran temas de todos los días en las discusiones con la Asociación Internacional de Propiedad Intelectual y con muchos otros actores, incluso en el panel con Estados Unidos, que tiene ahorita México, por el tema de transgénicos, ¿no? Mi país. Bueno, pero antes de eso, pues tuve la oportunidad de participar en alrededor de 80 procesos de consulta aquí en mi país. Tengo una visión muy crítica de las consultas. Cuando yo pude trabajar en la OIT, en Ginebra, precisamente había empezado todo este discurso de las consultas. Y ahí yo empecé a ver cómo se maquinó. Sí, entre los empresarios que forman parte de la OIT, con una representación de sindicatos y representantes de los estados, y cómo se impuso esta figura para llevarla hacia adelante a nivel internacional.
Luego, cuando yo regreso a México, lo que me encuentro es que ya aquí hay consultólogos, gente experta en consulta indígena, y además un montón de ONGs por todos lados y proyectos en las universidades que se trataba de desarrollar el derecho a la consulta. ¿Y creen que eso fue porque se les ocurrió? Esa es una política internacional que se impuso desde arriba y que bajó con financiamiento internacional y donde los gobiernos también participaron. Primera cosa. Segunda cosa, no es lo mismo consulta y consentimiento. Cuando se resolvieron los asuntos de la soya transgénica en la península de Yucatán, yo tuve la oportunidad de ser abogado en dos de esos juicios, ¿no? por comunidades de Quintana Roo. La gran pelea ahí era, por un lado, había quienes defendían a las comunidades apelando al derecho a la consulta, y había quienes defendíamos a las comunidades apelando a la nulidad del permiso. Bueno, toda la historia de los que peleaban por la consulta es muy pública, hay hasta documentales y entrevistas y todo un rollo. Yo a los representantes de las comunidades, pues los conocí, iban a los talleres con nosotros, ellos eran de Campeche, de Yucatán, en fin. Y yo les preguntaba, ¿ustedes han visto su demanda de amparo? No. ¿Ustedes saben que lo que están peleando es la consulta y no la nulidad del permiso? No, nosotros lo que queríamos era que nos pagaran porque contaminaron la soya que nosotros vendemos, la miel orgánica que vendemos estaba contaminado con trazas de soya transgénica. Lo que queremos es que nos indemnicen y que anulen ese permiso, que es lo que nos hace daño. No nos interesa la consulta. Bueno, aquí es muy importante porque cuando se resuelven salen las sentencias. Salen primero las de Campeche, las de Yucatán, luego salen las de Quintana Roo, con unos meses de desfase. El argumento que presenta en el caso de Yucatán la ministra Luna Ramos y sobre todo el ministro, bueno, es que no son ex, ¿no? Porque siguen cobrando su pensión, Medina Mora, que sí sabe, ¿no? Tuvo que renunciar por corrupto. Bueno, Medina Mora, ellos cuando hacen el proyecto y luego ya salen las sentencias de este tema, ellos dicen que aquí en México que van a seguir lo que dice la Corte Interamericana en algunos casos, ¿no? Bueno, pero que en México no se puede adoptar el criterio de la Corte Interamericana en relación con territorios ancestrales, ¿no? Porque aquí en México precisamente hay una controversia en relación con el artículo 27 constitucional, que la propiedad originaria es de la nación. Entonces, pues la nación está antes que los pueblos indígenas. La nación no son los pueblos indígenas. Eso es falso. Es una interpretación que se puede muy bien armonizar si uno lee el artículo segundo, no el de la reforma, incluso el anterior. Se puede armonizar muy bien, ¿no? Pero ellos dijeron que no, porque el propietario ni siquiera es la nación, el Estado. Eso viene en el proyecto y es escandaloso. Yo escribí varios artículos sobre esto y lo pueden consultar en internet. Es escandaloso la manera en que los ministros se prestaron a esto. Y luego, ahí es donde aparece lo de impacto significativo. Ahí aparece lo de impacto significativo. No está en el convenio, no está en otros instrumentos, está ahí en las sentencias de Medina Mora, ¿no? y la doctora Luna Ramos. Ahí es donde están. Claro, todo esto lo hacen como para recuperar lo que dice las sentencias de la Corte Interamericana, aplicarlas al contexto teniendo en cuenta su propio contexto, ¿no? Pero realmente para no tener que seguir los lineamientos que ya había establecido la propia Corte Interamericana. La Corte Interamericana en este tema se basa en el informe que presentó Stavenhagen sobre el caso de México, en donde él dice, sí, hay casos en donde la consulta es suficiente, pero hay otros casos donde se requiere consentimiento. La consulta procede en cualquier caso, pero a veces se requiere consentimiento, en casos que son muy graves, porque hay impactos significativos. Ahí es de donde lo sacan. Impactos significativos, pues son algunos que están reconocidos en la propia Convención Americana y otros que él identifica y pone en su informe como relator de Naciones Unidas para Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas. Eso es lo que retoma la Corte Interamericana después cuando se le empiezan a presentar casos en América Latina y luego esas sentencias de la Corte son las que retoma la Suprema Corte de Justicia Mexicana, ¿no? Pero todo revuelto y todo en el ánimo de no permitir que haya casos de consentimiento y restringir la consulta, porque la consulta era genérica, pero ahora solamente sucede en impacto significativo, es decir, para algunos casos, y el consentimiento no es posible. Ese es un fraude a la Constitución y al derecho, y lo cometieron los ministros, y hay que decirlo, ¿sí? Porque eso fue en agravio de pueblos y comunidades indígenas de este país. Bueno, esto me parece a mí que no termina de resolverse con la reforma. Yo espero que suceda, ¿no?
se anuncia una ley de consulta, bueno, está ahí lo de la ley de consulta, está bien, pero hay que cuidar muchas cosas, porque lo que debe prevalecer es la libre determinación. El derecho fundamental de pueblos y comunidades indígenas no es la consulta, es la libre determinación, y eso es lo que debe prevalecer sobre la garantía de consulta. En fin, no me detengo más en explicar eso, ¿no? Luego, otro punto. Se establece como obligación de las autoridades impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades mediante el fomento de la agroecología, los cultivos tradicionales, la milpa, las semillas nativas, libres del uso de sustancias peligrosas y productos químicos tóxicos. Bueno, eso me parece muy, muy positivo. Va también pues en armonía con el decreto en contra del glifosato y la defensa del maíz, con otra legislación que más o menos de reciente expedición aquí en nuestro país. Me parece importante la protección de sistemas tradicionales de producción. Ya veremos en qué, pues cómo se concretiza esto, porque ahí es un asunto muy complejo, ¿no?, que requiere pues mucho tratamiento. Luego, otra, se incluye ahora la partería tradicional, ¿no? Se reconocen las prácticas de medicina tradicional, incluso la partería tradicional. Anteriormente lo que había era promover la medicina tradicional, en la expresión que se utilizaba. Ahora es el reconocer prácticas de medicina tradicional, dentro de ellas la partería. Es muy importante esto porque actualmente hay un debate sobre el tema de partería por la posible expedición de una norma técnica, una norma oficial mexicana por parte de la Secretaría de Salud, y está debatiéndose esto. Entonces se quiere regular la partería tradicional, que no se puede regular en una norma técnica, que no es para eso primero, y luego porque esa es una vulneración evidente a la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas. La Secretaría de Salud tiene que hacer lo que le toca con los certificados que tiene que expedir, pero otra cosa es la partería tradicional que entra dentro de este reconocimiento de prácticas de medicina tradicional, ¿no? En fin, es un debate que está abierto y es de hoy, y es muy importante porque también es un debate de vanguardia, ¿eh? Bueno, luego, en el nuevo apartado D no se mencionan a las comunidades equiparables. Yo creo que eso es, o sea, llego a entenderlo, pero me parece que sería importante porque en el resto de los apartados del artículo segundo sí se mantiene comunidades tradicionales, pero en este caso no. Yo creo que es importante, ¿no? Por más que pueda parecer redundante, me parece importante. Luego, en relación con la distribución de competencias y la delegación de facultades legislativas, se anuncia una ley general que pueda coadyuvar al cumplimiento de los derechos que se están previendo y las obligaciones de esta reforma constitucional, junto con leyes locales, ¿no? Ya hay muchas leyes locales, hay muy pocas entidades federativas donde no hay, son minoría, pero esto, bueno, habrá que armonizarlo, como ya te ha también mencionado, además de la ley de consulta, la ley que ya está del INPI o la ley general de derechos lingüísticos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el derecho indígena es transversal y está en toda la legislación mexicana, ¿no? Ustedes lo van a poder encontrar. Bueno, y finalmente, ya con esto me callo. El pluralismo jurídico. Bueno, ese debate del pluralismo jurídico, que tiene muchas décadas, pues tiene un cenit muy importante precisamente en los debates de los acuerdos de San Andrés, y fue algo de lo que espantó mucho a priistas y panistas de aquella época, como sigue espantando mucho a los de hoy, ¿no? La discusión sobre el pluralismo jurídico, y ahora trasciende a la reforma. Ya había sido reconocido en la ley del INPI, pero ahora ya trasciende en la reforma constitucional, está la expresión en la Constitución, es muy importante. Pero, pues aquí ojo, porque las teorías del pluralismo jurídico no es lo mismo que el pluralismo jurídico del derecho indígena, ¿no? Primero porque el pluralismo jurídico es un fenómeno mucho más amplio que simplemente lo que sucede solamente en materia indígena. El pluralismo jurídico sucede en otros ámbitos que no son indígenas, ¿no? Primero. Y segundo, muchas veces las teorías del pluralismo jurídico son teorías normativas, o sea, que nos dicen lo que debe ser y muchas veces lo que cada autor quiere que sea, en vez de decirnos qué es lo que hay, porque lo que nosotros tenemos en México pues sigue siendo un Estado que subordina la producción normativa que sucede al interior de las comunidades indígenas y que la vigila, la revisa y la controla. Esas son las previsiones que hay, por decir, bueno, sí, sus sistemas normativos propios, pero sujetos a esto, esto y esto, los principios generales que establece esta Constitución, las garantías individuales, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además, sí, su jurisdicción, pero pues tiene que ser revisada y tiene que ser, en todo caso, tienen que darle el visto bueno los jueces del Estado, ¿no? En fin,
Eso, junto con otras cosas que algunas ya las platiqué, que tienen que ver con la sobreregulación, afectaciones a la libre determinación y demás, pues lo que nos hace pensar es que es un pluralismo jurídico muy acotado. Yo ni siquiera sé si realmente es pluralismo jurídico, o más bien es una especie de demonismo jurídico que se distribuye y que autoriza la producción de normas al interior de las comunidades indígenas, porque se parece más a eso que al pluralismo jurídico del que nos hablan las teorías. Y se los digo porque esto pues lo he debatido con el profesor Antonio Carlos Bollmer varias veces, porque él defiende lo del pluralismo jurídico, pero me parece que sin ver la realidad de lo que sucede en países como México, que es un país en donde estos temas pues son de primerísimo orden, por nuestra historia, nuestra cultura y la gran presencia de pueblos y comunidades indígenas que tenemos nosotros todos los días en nuestra vida cotidiana. Nosotros mismos somos eso de lo que hablamos. Muchas gracias.